No necesitas gritar, no necesitas luchar para que te comprendan y mucho menos sacrificarte para mantener una relación tóxica. Basta con que guardes silencio. Un silencio que nace de la conciencia y la fuerza interior para hacer tambalear a los manipuladores. En el video de hoy vamos a desenmascarar las estrategias más sutiles del narcisista cuando se da cuenta de que ya no eres su marioneta. Desde la rabia silenciosa hasta las falsas disculpas, todo forma parte de su último juego sucio cuando pierden el control. Este no es un video para criticar ni culpar, sino para ayudarte a reconocer, despertar y liberarte. Si estás en el camino de reencontrarte contigo mismo, después de una relación que te hizo daño, quédate hasta el final. Porque lo que estás a punto de escuchar podría ser ese giro emocional que tanto necesitas. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque cada semana compartimos contenido que te ayuda a sanar, fortalecerte y no volver nunca más a ese pasado que te hizo sufrir. 1. El silencio no es debilidad, es el golpe más poderoso. Debes entender algo fundamental sobre la naturaleza humana, especialmente cuando está distorsionada por el engaño, el ego inflado y una sed insaciable de poder. Los narcisistas no son simplemente difíciles, son maestros de la manipulación, arquitectos de una identidad construida sobre tu sometimiento. Pero ¿qué ocurre cuando decides dejar de jugar? Cuando ya no reaccionas como ellos esperaban. Cuando dejas de culparte de mendigar aprobación y comienzas a sostenerte con tu propia fuerza emocional. Ahí es cuando entra el pánico. Es cuando sacan su última carta, el golpe más sucio que han guardado como un as bajo la manga para sobrevivir. Muchos creen que el narcisista es fuerte, que su furia, su aparente seguridad y su capacidad para someter a otros son muestras de poder. Pero no. Cuando alguien necesita control absoluto para sentirse existente, eso no es poder. Es desesperación disfrazada. No te controlan porque sean fuertes, sino porque temen desaparecer sin la validación ajena. Verás, toda relación dominada por un narcisista se basa en un hilo invisible. Un contrato psicológico que tú nunca supiste que firmaste. Tú debes reaccionar. Debes sentirte culpable. Debes buscar su aprobación incluso cuando ellos mismos no se valoran. Y cada vez que reaccionas, ya sea llorando, enfadándote, explicándote o intentando arreglar las cosas, les das el combustible emocional del que dependen. Pero un día despiertas. Te haces preguntas: ¿por qué siempre soy yo el que está mal? ¿Por qué ellos siempre son las víctimas? Y cuando las respuestas comienzan a emerger, no desde ellos, sino desde tu interior, es cuando el sistema de control comienza a colapsar. Ya no te conmueven sus disculpas ambiguas. Ya no sientes que debas aclararlo todo. Te detienes. Y ese silencio retumba como un terremoto en su mundo. El narcisista percibe ese cambio rápidamente, no porque sea sensible, sino porque depende emocionalmente de ti. Cuando dejas de reaccionar, ya no sabe en qué lugar ocupa en tu mente, y eso es un golpe existencial. Pierde su centro. Deja de ser el protagonista. Y para ellos, eso es una forma de muerte psicológica. Por eso, cuando empiezas a salir del ciclo, su primera reacción no es remordimiento genuino. Es una manipulación acelerada. Se enfadan, gritan o se sumen en un silencio escalofriante. Tal vez regresen con gestos románticos inesperados, llamándolo reconocer tu valor, pero tras ese teatro se esconde una verdad simple. Están desesperados por retomar el control que se les escapa. Puede que dudes.
que los gestos conocidos vuelvan, que parezcan diferentes. Pero recuerda, el cambio verdadero no nace del miedo a perder. Uno cambia de verdad cuando tiene el valor de mirarse por dentro, de reconocer quién es, no por perder a quien le proporcionaba suministro emocional. Su arrepentimiento no es producto de conciencia profunda, es producto del pánico. Y esto debes recordarlo siempre: la escalada no ocurre porque ellos sean más fuertes, sino porque tienen más miedo que nunca. Es un reflejo de supervivencia, como un animal salvaje acorralado. Sacan todas sus armas, lágrimas, amenazas, colapsos fingidos, solo para ver si aún reaccionas. Si reaccionas, el juego continúa. Si no, el juego termina, no con una victoria, sino con tu libertad. En el momento en que eliges no reaccionar, no estás siendo débil, estás liderándote. Estás afirmando que tus emociones son tuyas, que nadie tiene derecho a manipularlas o extraerlas con fines egoístas. Y eso es lo que ellos no soportan, porque no saben existir sin definirte. Así que si estás en medio de ese despertar, si sientes que algo en tu interior está despertando y buscas una salida de una realidad tóxica, entiende esto: lo que estás enfrentando no es amor que desaparece, sino poder que se desmorona. Y no necesitas hacer mucho, solo seguir caminando consciente y en paz. 2. Cuando dejas de reaccionar, empiezas a liderar. Hay una verdad dolorosa que muchos no están listos para enfrentar: las rabietas, los llantos o incluso el silencio helado que un narcisista muestra cuando comienzas a alejarte. No son pruebas de amor, sino señales de un colapso emocional. No son reacciones nacidas del afecto genuino o del arrepentimiento verdadero, sino mecanismos de defensa para no perder el control que alguna vez tuvieron sobre ti. Cuando empiezas a salir de su manipulación, cuando ya no cedes ante las palabras bonitas o la culpa que sembraron en ti, algo inesperado sucede. El narcisista no se retira. No se disculpa de corazón. No cambia. Escala. Aumenta la presión. Juega más fuerte. Y no porque te ame más profundamente, sino porque teme perder su poder. Eso es lo que confunde a muchas víctimas y las hace volver al mismo ciclo. Ven al otro sufrir, enojarse, llorar, pedir perdón, incluso humillarse. Y piensan: si reaccionan así es porque aún me aman profundamente. Pero la realidad es completamente opuesta. Esa intensidad no es amor, es miedo. Miedo a perder la base psicológica sobre la cual han construido su falso yo. Aquí es donde necesitas comprender más a fondo la naturaleza del narcisista. No les importas tú como persona con emociones y valor propio. Les importa tu rol en su historia, que los hagas sentir importantes, admirados, en control, idolatrados. Y cuando comienzas a romper esa estructura, simplemente al poner límites, guardar silencio, mantener tu postura, o al no seguir el vaivén emocional que ellos provocan, lo perciben como una amenaza existencial. En una relación sana, cuando alguien que ama percibe que su pareja está herida o necesita espacio, se retira, reflexiona y ajusta. Pero un narcisista hace lo contrario. Ataca. Porque en su mente, si no pueden controlarte, pierden la imagen que han construido de sí mismos. Y esa imagen, poderosa, central, digna de adoración, no puede caer aunque tengan que destruirlo todo. Escalar no es fuerza, es un instinto de supervivencia. Como alguien que se está ahogando y manotea sin pensar, no les importa si te lastiman. Solo saben que están a punto de perderte. Y eso significa perderse a sí mismos.
No saben cómo existir sin alguien a quien reflejarse, manipular, culpar o arrastrar consigo. Fíjate bien, las peleas intensas no ocurren cuando eres débil. No ocurren cuando eres lo suficientemente fuerte como para salir. Cuando te atreves a guardar silencio ante la culpa. Cuando ya no te justificas. Cuando simplemente dices, no voy a hacer esto más. Ahí es cuando explotan. No porque estés mal, sino porque ya no cooperas con el papel que ellos escribieron para ti. Y es en esos momentos donde debes estar más despierto que nunca para no dejarte atrapar por las emociones. Pueden gritar, llorar, prometer cambiar, amenazar con hacerse daño, o tratar de seducirte con dulces palabras. Pero nada de eso es renacer del amor, es solo un intento desesperado por recuperar el control perdido. Imagina un castillo construido sobre arena, y tú eres el único pilar que evita su colapso. Cuando te retiras, entran en pánico. No porque amen el pilar, sino porque temen que su castillo se derrumbe, y si vuelves todo parecerá normal otra vez, hasta que te marches de nuevo. Así que cada vez que escalen, míralo como una señal de que vas por el camino correcto. No estás rompiendo algo valioso. Estás recuperando tu derecho a ser humano, a controlar tus propias emociones. Y eso los enloquece. Porque por primera vez se dan cuenta de que ya no eres un personaje secundario en su guión. Esa escalada, sea cual sea su forma, no es amor. Es resistencia. Es desesperación. Y también es la prueba más clara de que estás cada vez más cerca de la libertad. 3. No son fuertes. Están desesperados. Detrás de todas las tormentas emocionales que un narcisista desata la ira. Las lágrimas, el silencio repentino o los gestos afectuosos inusuales. No hay fuerza, hay miedo. Un miedo profundo y primitivo. El miedo a perder la capacidad de definir tu mundo. Porque para ellos, controlar no es un deseo, es una necesidad existencial. Necesitan ser el centro de tu historia. Necesitan que los veas como los correctos, los mártires o los más importantes, incluso en tu propia mente. Por eso cuando empiezas a poner límites, cuando te niegas a participar en sus juegos mentales, o simplemente dejas de reaccionar al ritmo que solían dirigir, lo sienten como una puñalada directa al ego. Un insulto al personaje que han construido toda su vida. Siempre tienen la razón, siempre son víctimas, siempre son especiales. Para un narcisista tú no eres solo una pareja, un ser querido o un amigo. Eres un espejo emocional que usan para definirse a sí mismos. Mientras reacciones, discutas, llores o te enojes, ellos se sienten reales. Pero cuando te quedas quieto, despierto, cuando ya no reaccionas, ese espejo se rompe. Y al no tener reflejo, pierden el rumbo. Entran en pánico porque su yo falso no puede existir sin la validación externa. Y por eso escalan. No porque sean fuertes, sino porque están desesperados. Necesitan que creas que estás equivocado. Necesitan que dudes de tus emociones y tu percepción. Necesitan que regreses al ciclo conocido donde eres la víctima y también el culpable. Porque si te mantienes firme, si no cedes, su mundo interior empieza a colapsar. Desde fuera puede parecer que aún tienen el control, gritan, lloran, culpan o desaparecen para que corras tras ellos. Pero la verdad es han perdido el mando. Están perdiendo el control, no porque te enfrentes, sino porque no reaccionas. Ya no hay lágrimas, explicaciones, noches en vela por lo que dijeron. Y eso los destruye por dentro. Lo más curioso es que detectan tu cambio antes de que digas una palabra.
El narcisista tiene un radar muy agudo, porque todo su sistema de defensa depende de mantenerte bajo control emocional. Cuando dejas de enviar mensajes explicativos, cuando ya no intentas aclarar las cosas, cuando eliges el silencio como respuesta, es ahí cuando se dan cuenta de que te están perdiendo. Ese es un momento crucial, porque el manipulador nunca se retira en silencio. Ataca por todos los medios posibles, desde recordar los buenos tiempos hasta disculpas falsas o castigos sutiles. No les importa lo que sientes solo si todavía puedes reaccionar. Si lo haces, aún tienen una oportunidad. Es doloroso ver cómo muchos confunden esto con una muestra de afecto. Muchas víctimas, al ver al otro llorar, pedir perdón o tratar de reconectar tras un silencio, se enternecen y piensan: ¿realmente me ama? Pero no. El pánico del narcisista no nace del amor. Nace de la pérdida de poder. Por eso debes entender cada expresión emocional intensa del narcisista en el momento en que te estás alejando. Es una señal, no de que estás siendo cruel, sino de que estás siendo consciente. No de que lo estás lastimando, sino de que ya no permites que te lastime. Y aquí va lo más importante: alguien que realmente te ama no necesita hacerte sentir pequeño para sentirse grande. No usará tu dolor como prueba de amor. No te hará dudar de ti mismo para retenerte. Pero el narcisista sí lo hace no porque te odie, sino porque te teme. Teme que veas la verdad, que entiendas que mereces un amor sin sufrimiento, que no necesitas agradar a nadie para ser tratado con respeto. Y sobre todo, teme que ya no lo necesites. Así que cuando su comportamiento se vuelve más errático, más controlador, más hiriente, no pienses que estás yendo por el camino equivocado. Esa escalada no es señal de que estás destruyendo algo valioso. Es señal de que estás liberándote de una prisión emocional. 4. Tu paz es su colapso. Desde fuera muchos lo malinterpretan. Ven al narcisista enojarse, llorar, hacer berrinches o lanzar ataques sutiles y piensan: todavía ama. Incluso tú puedes haberlo pensado. Tu mente quizás susurró: si reacciona tan fuerte, debe ser porque aún siente algo. Pero eso es una trampa, una confusión mortal. Porque lo que estás presenciando no es poder, es desorden, no es amor. Es una reacción de supervivencia ante el colapso del control. Cuando un narcisista siente que la máscara que lleva frente a ti empieza a agrietarse, cuando se da cuenta de que ves detrás del encanto y lo que ves es vacío, exigencia y manipulación, no se detiene a reparar. No se calma para sanar. Reacciona. ¿Cómo? Con una tormenta emocional diseñada para devolverte a tu antiguo rol, el del sumiso. En el instante en que sales de esa jaula invisible, cuando ya no envías mensajes explicativos, cuando ya no lloras por su indiferencia, cuando dejas de sentir culpa por poner límites. Ellos lo saben. Saben que el hechizo se está desvaneciendo. Y eso para ellos es una pesadilla. Porque toda su identidad, su ego inflado, no puede sobrevivir sin alguien que refleje la ilusión de que son admirables, dignos de compasión o poderosos. Así que escalan, no porque te amen, sino porque necesitan que sigas en el papel. Su ira no es la voz del dolor, es el grito desesperado de quien está perdiendo el único medio para sentirse real. Y necesitas comprender esto profundamente. Un narcisista no puede vivir en un entorno donde no es reafirmado, obedecido o temido.
Para ellos, sentirse el centro no es un lujo, es combustible vital. Sin tu validación, están vacíos. Sin tu reacción, están perdidos. Y cuando te atreves a decir no, cuando dejas de justificarte ante cada acusación, cuando eliges el silencio en vez de caer en su trampa, es la lenta muerte de la máscara en la que han vivido. Pero no creía que se rendirán. No, harán todo para que regreses, y es ahí cuando verás su rostro más oscuro. Puede que recibas mensajes cargados de lágrimas. Puede que de pronto se muestren más amorosos que nunca. O puede que ataquen difamándote, manipulando la historia, haciéndose pasar por víctimas ante otros. Ya sea con ternura o violencia, todo es un solo esfuerzo de volverte a tu rol anterior. Porque en su escenario mental, tú no eres una persona autónoma. Eres un accesorio emocional, parte del teatro que ellos dirigen. Y si te vas, no saben cómo continuar la obra. Pero justo en ese caos, se está escribiendo una verdad poderosa. Estás haciendo lo correcto. Su explosión emocional es una señal de que estás desarmando la estructura de control. No con confrontación, sino con conciencia. Con silencio. Al dejar de participar en el juego. El peligro está en confundir escalada emocional con cambio genuino. Pero recuerda, quien realmente cambia no te ataca, no te hace temer, no te manipula para ver si aún eres vulnerable. Alguien que despierta de verdad asume responsabilidad y acepta tu partida como un llamado de atención, no como una amenaza a su ego. El narcisista es diferente. No se disculpa para sanar. Lo hace para retenerte. No llora por amor perdido, sino por haber perdido su suministro emocional. No sufre por ti, sufre porque ya no eres la fuente que alimenta su importancia. Y cuando te mantienes firme en tu silencio, cuando dejas de reaccionar como antes, ellos lo saben. Saben que el colapso ha comenzado desde adentro. Y eso los enloquece. Pero tú no necesitas hacer nada. No necesitas justificarte. No necesitas contraatacar. Solo mantenerte firme en esa paz ganada con lágrimas, con conciencia y con la autoestima reconstruida. Esa es la llama que no pueden apagar. Eso es lo que no pueden controlar. Así que si estás en ese momento donde el narcisista de pronto vuelve, se muestra tierno. O por el contrario, comienza a acosarte emocionalmente. Recuerda, no es que haya cambiado. Es que tiene miedo de que te vayas. Y esa reacción no es una invitación a volver, sino la confirmación de que vas por el camino correcto. 5. Cuando no pueden hacerte enfadar, saben que han perdido. Hay un momento en el que debes recordarte a ti mismo: lo que estás presenciando no es fortaleza, es decadencia. Cuando alguien necesita gritar, manipular, amenazar, o volverse inusualmente dulce, solo para ser escuchado, eso no es una conexión genuina. Es un sistema de control que se desmorona desesperadamente. Una persona realmente sólida no necesita armas emocionales para retenerte. Alguien maduro emocionalmente no necesita hacerte sentir culpable para mantenerse presente en tu vida. Pero el narcisista es distinto. No soporta tu independencia. No puede sobrevivir en términos de ego si ya no giras a su alrededor, si comienzas a caminar con tus propios pasos conscientes. La escalada de comportamientos, desde la ira, el sarcasmo, el odio encubierto, hasta la falsa contrición, no es señal de que estás actuando mal. Al contrario, es la prueba más clara de que estás haciendo lo mejor por ti. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque cuando mantienes la calma, los límites y dejas de ser arrastrado por su danza emocional, te vuelves inmanipulable. Y para ellos, eso es una muerte del ego. El narcisista ha escrito un guión perfecto en su mente. Él es el incomprendido, el que tiene razón, el que necesita ser salvado. Y tú eres quien reacciona, quien se disculpa, quien regresa. Todo su poder se basa en una sola cosa: predecir tu reacción. Si saben que te enfadarás cuando se callen, que te preocuparás, si lloran que te explicarás si te acusan falsamente. Entonces pueden programarte como un interruptor. Pero ¿qué pasa cuando ese interruptor ya no funciona? Cuando dicen algo hiriente y tú no respondes. Cuando se hacen la víctima y tú no corres a consolarlos. Cuando lanzan anzuelos emocionales y tú mantienes la calma. Pierden el control. Te pierden. Y lo más importante, pierden la identidad falsa que sostenían gracias a ti. Por eso se vuelven más caóticos. Sacarán todo tipo de artimañas, desde palabras hirientes diseñadas para tocar tus heridas antiguas, hasta revivir el pasado, para hacerte dudar de tu progreso. Todo con un solo objetivo: provocar una reacción. Porque si reaccionas, recuperan el poder. Puedes comenzar a dudar de ti. Escucharás voces internas que dicen: estoy siendo demasiado frío. Quizá debería explicarme. Seré insensible. Pero detente. Comprende que esa culpa no es verdad. Es el resultado de años de haber sido condicionado para creer que tu silencio es cruel y tu resistencia es egoísmo. La verdad es: alguien que te ama no necesita que te sacrifiques para sentirse completo. No necesita que expliques 10 veces por qué estás herido. No necesita que te arrodilles ante su ira para mantener la paz. Lo que hace el narcisista es invertir todos los principios sanos, te hace sentir culpable por atreverte a protegerte. Y por eso, cada vez que reafirmas tus límites, ellos intensifican el ataque. No aceptan que esos límites sean reales. Los ven como un desafío, como una rebelión que deben aplastar. Y si no estás lo suficientemente despierto, puedes confundir esa escalada con una señal de que aún hay algo que salvar. Pero no es prueba de que vas por el camino correcto, y ellos lo saben. Saben que estás comenzando a ver su verdadera naturaleza. Saben que estás recordando quién eras. Alguien fuerte, sereno y difícil de sacudir. Y saben que si sigues, si te mantienes en ese silencio claro y firme, el juego se termina. No hay nada que asuste más a un manipulador que alguien que ya no puede ser manipulado. Nada los desarma más rápido que alguien que solía reaccionar con intensidad y ahora guarda una calma inquebrantable. Tu silencio es la campana fúnebre para la ilusión de control a la que se aferraban. Así que si estás en esta etapa, donde todo parece caótico y la otra persona actúa de forma más extrema e impredecible que nunca, no te confundas. No es señal de que estás hiriendo a alguien. Es señal de que te estás sanando a ti. Y lo más poderoso que puedes hacer no es gritar, no es refutar, no es demostrar que tienes razón, sino guardar silencio con comprensión. Un silencio no para ganar, sino para irte. No para castigar, sino para terminar. No porque ya no ames, sino porque por fin estás comenzando a amarte a ti mismo. 6. No esperes que cambien. Cambia tu forma de reaccionar. El narcisista no estalla en espacios que aún puede controlar. No necesita escalar si sigues reaccionando, explicando, sintiéndote culpable o temiendo ser abandonado.
Por el contrario, solo comienza el caos, solo muestra su verdadero rostro, cuando empiezas a liberarte del hechizo tóxico que antes lo envolvía todo. Ellos lo sienten. No necesitas decir una sola palabra. Sienten cuando tu mente deja de pensar en ellos cada mañana. Saben cuando ya no esperas un mensaje, cuando no respondes como antes. Perciben cuando caminas con otra actitud, no desde la rabia o el dolor, sino desde la claridad y la firmeza. Y justo en ese momento, cuando ya no quieres discutir ni justificarte, ni aferrarte a lo que está podrido, es cuando más se desesperan. No se desesperan por perderte. Se desesperan por perder su papel en tu vida, porque la historia que controlaban con sarcasmos, abrazos condicionados y frialdad estratégica está perdiendo efecto. Se sienten desarmados porque sus armas eran tus emociones. Y ahora has reclamado el control sobre ellas. Así comienza una nueva escalada. No para salvar el amor, sino para arrastrarte de nuevo al escenario donde ellos eran directores y tú solo un actor secundario. Saben que si sales de escena su obra no puede continuar. Y por eso lanzan todas sus artes finales, súplicas, amenazas, arrepentimientos falsos, explosiones de ira. Pero debes recordar algo muy claro. Esa escalada no es una invitación a volver. Es el sonido del colapso de su sistema de manipulación. Este es un punto crítico, serás puesto a prueba. Removerán tus heridas antiguas. Recordarán tus errores, tus palabras dichas desde la debilidad. No para comprenderte, sino para devolverte al rol de culpable. Querrán que regreses a esa versión fácil de controlar, la que reacciona ante las críticas, la que siente que debe entender siempre su dolor. Peor aún, usarán tu bondad y empatía como llaves para abrir puertas que ya habías cerrado. Dirán cosas como: no tengo a nadie más que a ti. Solo tú me entiendes. Soy así por mis heridas. No son palabras nacidas del remordimiento. Son estrategias refinadas con el tiempo, atraer tu corazón usando precisamente esa nobleza que una vez consideraste tu fortaleza. Pero tú has cambiado. Y ese cambio no necesita gritos. No necesita declaraciones grandilocuentes. Se manifiesta en tu silencio, en tu mirada clara, en el hecho de que ya no repites lo que dijiste 10 veces, en que ya no pides perdón por sentir, y el narcisista lo percibe que has retomado el timón de tu vida, que tus emociones ya no son dirigidas por su culpa ni por sus lágrimas, que estás sentado en el asiento del conductor de tu propio viaje. Y para ellos eso es más aterrador que cualquier rechazo. Porque esto es algo que no pueden enfrentar un ser humano que ya no los necesita para sentirse completo. Una persona que no se deja guiar por la culpa. Que no busca permiso para ser quien es. En otras palabras, se ven obligados a enfrentarse a su verdadero yo, sin alguien a quien culpar, sin alguien de quien extraer energía. Y esto es lo más devastador para ellos: el vacío. Cuando sales de su zona de manipulación y dejas el silencio atrás, deben escuchar el eco de su propio caos interno, un vacío que nunca se construyó sobre una base de madurez real. No pueden soportar esa verdad, porque nunca aprendieron a sostenerse sin depender de otros. Cuando ya no reaccionas, no solo pierden poder, pierden la ilusión de que merecen amor incondicional a pesar de todo. Y eso ningún narcisista está preparado para enfrentarlo. Así que si estás avanzando, si estás manteniendo el silencio, si estás viendo con claridad quién es quién, entiende que no estás siendo cruel, estás renaciendo. Y cada reacción violenta de su parte solo confirma una cosa: no pueden vivir en la verdad, donde ya no eres un títere, sino una persona independiente, fuerte y que no necesita ser definida por nadie
más que por sí misma. 7. Esto. No se trata de ellos. Se trata de ti. Tu desapego emocional es su colapso silencioso. No es una explosión. No es una confrontación estruendosa. Es un silencio claro, intencional e imposible de manipular. Es ese tipo de poder lo que más aterra al narcisista cuando ya no necesitas reaccionar para afirmar tu valor. No es el grito, ni las lágrimas, ni la ira, es la indiferencia consciente la que asesta el golpe más fuerte al sistema de poder del que se han alimentado. Cuando dejas de jugar, pierden el escenario. Cuando dejas de responder, pierden el guión. Cuando dejas de importarles, pierden todo el papel que habían creado para ser el centro de tu vida. No confundas la indiferencia con la crueldad. No dejes que nadie, ni siquiera tú mismo, te haga creer que no reaccionar es falta de empatía. No lo es. Es un acto de autodefensa disciplinada. Es el resultado de un proceso de sanación, de despertar y reconstrucción tras haber sido distorsionado, emocionalmente controlado por el miedo y la necesidad de un amor malentendido. Ya no necesitas explicarte para ser entendido. Porque ya entendiste, ellos nunca quisieron comprender. No les importaban tus emociones, solo el poder que obtenían al poseerlas. Cada vez que llorabas te enojabas o justificabas les dabas combustible. Y ahora, al elegir el silencio, ya no tienen nada. Para el narcisista tus emociones son una propiedad. Creen tener derecho a provocarlas, moldearlas y explotarlas. No quieren que los ames, quieren que reacciones por ellos. Porque en esas reacciones se sienten reales. Pero cuando eres indiferente, no por odio, sino porque ya no hay nada que decir, es cuando comprenden que realmente te han perdido. Y lo que más los aterra es que ya no sientas nada. Sin odio, sin dolor, sin necesidad de disculpas, sin esperar explicaciones. Eso no es frialdad, es madurez. Una calma que nace de saber que ya no entregarás tu mundo emocional a alguien que solo lo usa como arma. Ese silencio, no el que nace del miedo sino de la comprensión, significa que ya viste el mecanismo. Entendiste el juego. Y no juegas más. Cuanto más se esfuerzan, más quieto te mantienes. Cuanto más hurgan, más te alejas. No por debilidad, sino porque sabes que cualquier reacción ahora sería una invitación a volver. Intentan insultarte pero no te tambaleas. Se hacen las víctimas pero no corres a consolarlos. Buscan arrastrarte a una discusión pero tú te alejas con serenidad. Y en sus ojos por primera vez ves algo que antes escondían pánico. Un pánico silencioso. No estalla. Se esconde tras miradas inquisitivas, silencios anormalmente largos, frases sutiles llenas de veneno. Porque están probando. Quieren saber, ¿es real este silencio? ¿De verdad ya no estás bajo su control? Te pondrán a prueba evocando tus debilidades. Una frase que te recuerda el pasado. Una evocación falsa de los buenos tiempos. Unas ocas lágrimas. No buscan sanar, buscan abrir una grieta emocional. Y si la abres, aunque sea un poco, volverán con su manipulación disfrazada con una máscara más refinada. Pero esta vez no abres. Sonríes o simplemente callas. Ya lo entiendes, toda reacción es una invitación a volver. Y ya no necesitas esa invitación. Tu mayor fuerza no está en argumentar, justificar o convencer. Está en no participar. Ya no necesitas ganar una batalla psicológica sin sentido porque elegiste salir del campo de guerra.
Eliges la paz en vez del vaivén emocional. Eliges la calma en lugar de la tormenta. Te eliges a ti. Y lo que ellos nunca anticiparon es que esa elección no puede ser manipulada. No puede ser desviada. No puede ser revertida. Porque no nace del enojo. Nace del entendimiento. Y cuando alguien actúa desde una conciencia profunda, ya no reacciona. Actúa con intención, no para herir a nadie, sino para proteger lo que queda de sí mismo. Eso es lo que el narcisista no puede soportar. Porque cuando ya no eres reacción, te conviertes en límite. Y para ellos, el límite es lo que no pueden controlar. Finalmente, no solo te fuiste, te levantaste. Ya no eres la víctima perdida en el juego emocional de otra persona. Ya no eres quien busca excusas para perdonar lo imperdonable. Ahora eres alguien que ha regresado a sí mismo, sin necesidad de demostrar nada, sin pedir disculpas, sin rogar reconocimiento de quien alguna vez te hizo dudar de tu propio valor. El narcisista quizás nunca lo admita, pero la verdad es esta. Tú eres la mayor pérdida de su vida. No porque hayas sido perfecto, sino porque fuiste auténtico. Fuiste amor, fuiste paciencia, fuiste generosidad sincera. Y ahora en tu ausencia, empieza a percibir el vacío real, uno que ningún nuevo suministro podrá llenar jamás. Porque tú no puedes ser reemplazado. Nadie puede imitar el alma de alguien que amó de verdad, que perdonó sin medida, pero que también tuvo la claridad para soltar cuando su bondad fue aprovechada por demasiado tiempo. Así que si hoy te encuentras al borde del silencio, por favor, recuerda. Esto no eres débil. Estás haciendo lo más valiente que una persona profundamente herida puede hacer: elegir la paz en lugar de lo conocido. Elegir los límites en vez del caos. Elegir la vida en lugar de repetir un ciclo interminable de dolor. Y si estás en medio de tu proceso de sanación, recuerda, no estás solo. Hay millones de personas allá afuera, como tú, que cayeron en la trampa de la manipulación, que se derrumbaron ante promesas que nunca se cumplieron. Pero se levantaron. Y tú también lo harás. Paso a paso, día a día. Con verdad, con dignidad, con un corazón que poco a poco se vuelve a unir. Gracias por acompañarnos en este video. Si lo que has escuchado hoy te ha hecho sentir comprendido, fortalecido o tocado de alguna manera, no olvides suscribirte y activar la campanita. Estamos aquí cada semana no solo para exponer la toxicidad, sino para ayudarte a reencontrar tu luz después de tanto tiempo bajo la sombra. Y recuerda, tu silencio, tu firmeza y el amor que ahora te das a ti mismo son el verdadero final para quien pensó que podía controlarte para siempre.